El poder soberano articula la estructura de la excepción mediante el monopolio de la violencia que tendrá el soberano sobre sus súbditos. Y en ese sentido, el momento radical en el cual se logra ver todo el alcance del poder soberano en su constitución biopolítica es la política nazi para Agamben. Es el momento en el cual el poder soberano llega a su máximo grado de absolutismo y ahí encuentra su modo de realización final. Lo que podríamos decir el exterminio de la vida como tal y la posibilidad de crear un lugar en el cual el núcleo final que organiza la estructura de la excepción se ha realizado, que es justamente el campo de concentración. El campo de concentración sería como el lugar específico, controlado, determinado, en el cual se realiza la última determinación de la estructura de la excepción. Ahí en ese momento, que es lo que nos quedamos ayer, Agamben trata de resituar el problema y decir, bueno, sí, el nazismo es la expresión máxima del totalitarismo, la expresión máxima del exterminio, y con ello la expresión máxima del modo en el cual el dispositivo de la soberanía ha venido articulándose. Y yo me atrevería a decir que El Reino y la Gloria es un texto en el cual reformula sus tesis de Homo Sacer Agamben, y más que criticarse, como es tratar de poner en juego un nuevo momento en la historia. Ese nuevo momento en la historia es el momento en el cual el totalitarismo ya no se da por el ejercicio de la soberanía, sino se da por el nuevo dispositivo determinante del ejercicio y dominio de la vida, que es justamente el dispositivo de la economía. En la genealogía que hace del Reino y la Gloria, Agamben paradójicamente nos muestra que el dispositivo soberano y el dispositivo económico anidan en la propia organización de Occidente, que no son más que otra forma, que no son más que dos formas comunes del ejercicio de la estructura de la excepción. Y entonces me parece brillante porque después de todo ese camino nos enseña cómo la economía no es más que la forma secularizada del dominio de la teología económica del propio cristianismo. Y en ese sentido, la economía no es más que una forma de articulación del dominio soberano mediante otro camino, el camino económico. Y ahí nos dice algo bien importante, ¿no? Que es lo que yo quiero terminar con Agamben para justamente señalar, pues lo que yo pienso que es, si no una innovación, más bien un tratar de dar cuenta de algo que está sucediendo en toda esta digresión sobre la biopolítica, en toda esta digresión que están teniendo estos autores europeos y que quizá por ser europeos no se dan cuenta realmente de los procesos que no son biopolíticos, sino que son profundamente territoriales, profundamente de espacios, que tienen que ver con espacios. Y con la aparición de la teología económica, pasamos de una soberanía ejercida en el estado de excepción directo del soberano a un estado de excepción regulado y dominado por los gestores de la economía. Yo creo que pasamos a un momento donde la práctica y la determinación del estado de excepción no está constituida bajo el poder soberano absolutista, sino bajo un nuevo gobierno determinado por las instancias económicas. En este sentido, Agamben podrá decir, ese nuevo gobierno determinado por las instancias económicas es el gobierno democrático de las sociedades contemporáneas. Porque el gobierno democrático de las sociedades contemporáneas dispersa su mando en la gestión económica, dispersa su soberanía en las determinaciones incluso de los tres poderes. Esos tres poderes no son más que la rememoración de la teología trinitaria. El dispositivo económico lo que hace para Agamben
es impedir el derecho de acceso a las determinaciones soberanas de manera directa. Y el dispositivo económico se convierte en un dispositivo que media, por medio de la economía, las relaciones que tiene el sujeto con las determinaciones soberanas. Quienes tienen el dominio y el control son invisibilizados en una estructura económica que presupone solamente seguir las leyes del mercado. Y esto me parece que en Agamben sucede porque Agamben pretende explicar cómo las sociedades democráticas siguen construyendo estados de excepción, invisibilizando los poderes soberanos. Y a través de ello, el capitalismo se encubre como el nuevo poder soberano. Y podríamos decirlo, el control y el gobierno de las poblaciones ya no lo tienen las naciones ni los gobernantes, sino lo tienen los capitalistas. Y cuando digo de capitalistas, digo a ese grupo específico que tiene el control y el dominio de la reproducción de lo social. A eso me refiero justamente. Y Agamben lo quiere señalar, pero lo señala acotadamente, ¿no? Nunca enuncia, son esas familias que tienen el dominio y el control de la economía las que realmente tienen el poder soberano. Son esas familias las que van a determinar cómo se organiza el control y el poder en el ejercicio de la vida. Pero creo que está ahí, digámoslo, señalado e invisibilizado. Ahí es a donde yo quiero llegar. Y que llega Agamben de una manera diferente. Agamben nos señala en este momento que el oikos es, digámoslo, aquello que comienza a dominar la vida de las poblaciones contemporáneas. Es decir, es el control, la supervisión y la gestión del oikos lo que comienza a convertirse en el emblema biopolítico por antonomasia. Agamben entiende por oikos lo que ya Aristóteles estaba enmarcando. Oikos como la familia o el núcleo central en el cual se produce o se hace posible la reproducción social. Entonces, el oikos es ese conjunto, digámoslo, de actividades humanas que van más encaminadas a la reproducción de la pura vida. Y esas actividades humanas que están encaminadas a la reproducción de la vida es lo que justamente atrapa a la economía. Y en el momento en el que la economía gestiona el oikos, lo que gestiona es la vida zoe de las poblaciones, porque lo que gestiona es la reproducción de la vida nuda de toda la población. Y a partir de eso, entonces, la dimensión del bios y la dimensión de la zoe quedan indiscernibles. Y entonces, Agamben dice algo muy importante. La economía lo que hizo fue la apropiación del oikos. Y en el momento en el que se apropió del oikos, hizo que las sociedades democráticas en las que vivimos estén atrapadas en la zoe. Todos nos volvamos, todos nos volvamos zoe. Y en ese sentido, todos en alguna medida estemos encaminados a convertirnos en homini sacri. Eso es lo que dice Agamben. Y ese es, me parece que a donde llega Agamben. Y me parece brillante eso, porque justamente va a explicar lo que no termina por explicar Foucault y pues permite entender la dimensión en la cual nuestra vida se ha convertido en una mera reproducción de la sustentabilidad económica, que no es más que otra forma de hablar de la sustentabilidad de la propia vida sin ninguna forma. Otros teóricos como Badiou van a decir, la vida se vive en la inmediatez sin ninguna idea. Es decir, se vive en la mera reproductibilidad económica. Entonces, permanecemos separados y separadas siempre de nuestra relación con las cosas, porque las cosas se convierten en una forma más de esa instancia que está dominando y gobernando la vida, el capital. Nos hemos convertido en animales, dirá Badiou,
nos hemos convertido en animales que no tienen otra cosa más que continuar en su reproducción. Hemos perdido las ideas. De ahí radica todo este proyecto de la idea comunista, ¿no? Recuperar la idea. ¿Qué significa? Y incluso ahí me parece, de ahí, ya un poco ya cerrando la idea, de ahí me parece la necesidad del propio Foucault de hablar de la parresía y la necesidad de Agamben de hablar de la forma de vida. Forma de vida y parresía, actitudes, esas actitudes encuentran una relación directa entre vida y forma, entre vida natural y pensamiento, y realizan en la acción directa, esa posibilidad. Entonces, en el fondo, Agamben, Foucault, Badiou y todos estos están tratando de recuperar en esa vida convertida en pura Zoé algo que le dé forma y que se contraponga a las determinaciones económicas que nos instigan a convertirnos en homo económicos. Y eso es, creo yo, lo que latente, constantemente está en los textos, ¿no? Por eso hay una similitud entre el proyecto de Foucault de dar cuenta de la parresía como una actitud y el proyecto de Agamben de hacer o de encontrar una vida que pueda ser usable. Porque ambos lo que buscan en el fondo es una forma de vida. Pero ahora, aquí es donde yo quiero ya señalar lo que me interesa. Y bueno, eso también me interesa, porque es bien interesante justamente la invitación de profanación de los dispositivos sacralizantes de Agamben es la invitación a entender que todos los dispositivos que nos separan pueden ser lugares de encuentro y pueden ser lugares de un nuevo uso en el cual se derribe la biopolítica contemporánea. Me parece que eso, por ejemplo, puede ser ejemplificado en el uso que tienen de los derechos las comunidades o las poblaciones que están en lucha por su territorio. Yo cuando escuchaba o cuando leo a Agamben y pienso en las profanaciones de los dispositivos, yo pienso en los DESCA, los derechos económicos, sociales, ambientales, ecológicos, no recuerdo, que no funcionan más que un aparatejo del derecho que va en contra de las inscripciones biopolíticas de muerte en las cuales estamos inscritos y funcionan como un aparatejo que le da un nuevo uso y que reincorpora la posibilidad de entender un uso distinto del modo en el cual nos relacionamos con el territorio. Eso también es interesante, por eso me importa. A lo que voy ahorita, al final, con esto más bien es que en toda esta descripción, en todo este juego de Agamben, la estructura de la excepción me parece que no solo hizo la separación del bios y la zoe, sino que lo que en realidad hizo es el aislamiento del discurso del oikos topois, sustituyéndolo por un oikos ampliamente ya objetivado por la estructura de la excepción. El oikeios fue lo que se destruyó, fue lo que se ocultó, fue lo que se aisló. Y con ello, el pensamiento y la reflexión metafísica de Occidente quedó liberada de preocuparse por la relación que nosotros establecíamos con el espacio, por la relación que nosotros establecíamos con el mundo de afuera. Y en ese sentido, la estructura de la excepción lo que realmente realizó es una separación del ser humano y de su mundo con la realidad objetiva de las cosas, con el mundo de allá afuera. Lo que la estructura de la excepción hizo fue destruir el oikeios. Y cuando eso hizo, lo que en realidad hizo fue, o lo que en realidad creó es un mundo en el cual la naturaleza nunca nos ha importado. Pero esa
esa no importancia de la naturaleza, esa no importancia de lo ecológico, es más bien la apropiación del territorio como parte, o la apropiación del espacio como parte de la estructura de excepción. Yo creo que si recuperamos de ese aislamiento el oikeios, otra historia de la metafísica se constituye y quizá una nueva pregunta sobre lo que significa repensar la política de Occidente se hace posible. Esa recuperación del aislamiento del oikeios solamente se puede fundar, creo yo, en la ecobiopolítica. Y esa ecobiopolítica nos permite entender, perdón, es que hay un ruido afuera, no sé si les molesta a ustedes. A mí sí, pero horrible, no puede ser. Permítanme tantito. Ya nada más salí y se espantan. Ah, no es cierto. Entonces, les decía, el, el aislamiento de toda la objetivación que hace Occidente sobre el mundo es el que realmente hay que pensar. Ahí en Aristóteles aparece alguien que se llama Teofrastro, uno de sus discípulos. Y ese discípulo establece una nueva relación de cómo en realidad el ser humano está relacionándose con el espacio. Y creo que eso es lo que se le olvida a Gamben y con eso no permite entender sobre todo los procesos ecobiopolíticos actuales. Los procesos ecobiopolíticos actuales tienen que ver con el modo en el cual en realidad se desnuda el pretendido del poder último en realidad. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos en Afganistán? ¿Qué es lo que quiere Rusia y China en Medio Oriente? ¿Qué es lo que quieren todas las políticas intervencionistas en Latinoamérica? Lo que quieren es el espacio, porque, porque dentro del espacio se encuentra el núcleo articulador de la propia forma de organización de la vida de Occidente. Es en el espacio donde se articula la propia posibilidad de vida de Occidente. Y es apenas ahora, en el siglo XXI, donde nos estamos dando cuenta de las consecuencias de toda esa objetivación. ¿Por qué? Porque ahora es visible eso que ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces podríamos partir de dos teorías. El siglo XXI no es el siglo de la biopolítica y hay un proceso de discontinuidad en el cual descubrimos que el poder está encaminado a apropiarse del espacio. No de la SOE ni del BIOS, sino del espacio como tal. O partimos agambianamente y decimos, toda la estructura de la excepción no es otra cosa que la estructura que trataba de determinar e intervenir el espacio. Tan eficaz lo fue que incluso invisibilizó lo que estaba en juego. Lo que siempre ha estado en juego es la determinación última del espacio. Entonces tenemos dos fuentes. A mí me parece que las dos fuentes pueden operar como operaron con Agamben. Agamben primero nos describió que la estructura de la excepción viene desde la propia metafísica de Occidente y después nos determinó por qué se convierte en económica. Yo creo que podemos decir, en el siglo XXI, los procesos de intervención colonial o neocolonialismo actual nos permiten entender que lo que le interesa al poder actualmente es la ocupación del espacio. Y al mismo tiempo podemos decir, esto se vuelve visible, pero en realidad fue lo que anidó siempre en la cultura occidental, en toda la metafísica. Entonces, la ecobiopolítica se hace presente en el mundo contemporáneo gracias a ese desocultamiento que estaba inserto en la estructura de la excepción, pero al mismo tiempo podríamos decir que estuvo siempre articulándose en la forma y dominio, control y organización del propio Occidente. Por eso me interesaba de algún modo terminar Agamben, ¿no? Porque no va a decir todo lo que yo digo o lo que yo pretendo decir,
con otros autores. O sea, yo no digo nada nuevo, yo solamente estoy ordenando de algún modo algo. Me permite decir eso y al mismo tiempo me permite tomar distancia con respecto a ello. Y bueno, eso es por eso que me detuve, ¿no? Un poco otra vez con esta cuestión de la estructura. A ver, Erlinda. Sí, e incluso podríamos decir algo más fuerte, Erlinda, y es parte de lo que sería uno de los capítulos, y por eso ya quiero ir un poco más rápido con los autores de mi propuesta de tesis. Estados Unidos manda a intervenir con la delincuencia a México. Manda a intervenir con la delincuencia a México porque hay un proyecto de ocupación espacial en la invisibilización de la ley. Es decir, Estados Unidos, en la llegada de Felipe Calderón, en un acuerdo por debajo, le dará armas a la delincuencia y le dará armas y apoyo a la guardia, bueno, a la milicia mexicana y generará una zona de conflicto que terminará con lo que Felipe Calderón llamará la guerra contra el narco. Esa guerra contra el narco está determinada en última instancia por la zonificación, un concepto que vamos a ver, pero la zonificación es poner en crisis territorios en los cuales esa crisis genere una, una imposibilidad de aplicar el derecho y la legalidad del derecho y una posibilidad de aplicar una ilegalidad para la intervención de los territorios. ¿Eso qué genera? Eso genera que en realidad sea menor costo esa intervención y esa ocupación del espacio que si lo hubieran hecho legalmente. Por eso Estados Unidos y Francia intervinieron Medio Oriente. Por eso Estados Unidos y Francia estaban preocupados por intervenir y poner en zonificación Medio Oriente. ¿Cuál era la finalidad última? Poner un estado de zonificación. Y esa zonificación que permitía la desregulación de todas las materias primas de interés económico, de alto interés económico para los países imperialistas. ¿Y eso qué permite? Pues que haya extracción de petróleo, extracción de materias primas que se puedan vender en el mercado negro. ¿A qué costo? Pues a costos más baratos. ¿Y quién compra esas cosas en el mercado negro? Pues no nos hagamos idiotas. Los compran los países ricos interesados en esas materias. Es decir, Estados Unidos crea una zonificación, después las manda al mercado negro y al mismo tiempo ese mercado negro produce la posibilidad de acceder económicamente a todos los intereses realmente en demanda. Y eso, por ejemplo, es parte de la consecuencia de visibilizar realmente qué es lo que está sucediendo. Creo que por ahí podríamos decirlo. Bueno, pues el que estamos formulando aquí, Linda, ese es el chiste, pues para eso es la clase. Toda la clase, la mitad de la segunda clase va a ser tratar de formular un proyecto, una explicación de todo esto a través de diversas escritos y a través de propuestas teóricas. Pues no, no estamos en el lugar indicado. Más bien al contrario, México se descubre, se revela como un lugar en el cual la experiencia de la cobiopolítica se ha vivido desde su origen. Es decir, desde la experiencia colonial, desde la experiencia de la ocupación colonial de España y desde la experiencia en el cual hay un momento en la historia económica que disloca esto y abre espacio al problema real. Ese momento en el cual se disloca la experiencia económica y que todavía no comprenden los europeos, es el momento que podríamos llamar del consenso de las commodities. En la aparición del consenso de las commodities, la economía comienza a temblar y ya no se ejerce bajo las atribuciones
que se habían dado en el consenso de Washington. Todo eso lo vamos a trabajar un poco después. Y es ese cambio del consenso de commodities, del consenso de Washington al consenso de las commodities, hace más visible el problema del espacio. Y si te quieres ahí meter, pues justamente David Harvey va a ser el primero que va a empezar a dar cuenta de cómo lo que hay en el mundo contemporáneo es la acumulación por despojo, ¿no? Y eso lo vamos a ver con Harvey también, pero bueno, estoy como señalando eso. Me parece que esto ya está trazado desde hace mucho. Yo la verdad es que lo estoy pensando desde hace más de 6, 7 años y al ver el trazado político, intelectual en el que estamos viviendo, pues se me hace importante por lo menos comenzar a señalarlo en la facultad como un espacio de filosofía política y no como se está hablando en la sociología y todo, que también es muy importante como lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, ya tengo que escribir algo algún día. Pero bueno, entonces ahí es donde nos quedamos y pasamos ahora, no estoy llorando. Pasamos ahora un poco rápido y de manera pues bastante tangencial, sobre todo porque debo reconocer que hace muchísimo tiempo que no leía a Expósito. Yo era fan de Expósito en el 2010, por ahí así, y pues, tengo todos mis libros, miren, tengo mis cuatro libros, porque sí saben, ¿no? Son 4 libros de biopolítica, sí, de biopolítica, y cada uno de ellos pues es como una etapa, ¿no? Bueno, no son una etapa precisamente. Yo creo que el primero es la introducción. Miren, aquí están los 4 libros, ¿ven? Cuando tenía dinero, cuando no era pobresor, cuando era alumno y mi papá me mantenía. Ahora que soy pobresor, pues tengo puras copias. Este, y bueno, como no lo había leído desde hace mucho, pues bueno, pues hay algunas figuras, hay algunas cosas que no podría ahondar de manera detallada y que en realidad no circulan dentro de los objetivos del curso, pero sí es importante por lo menos que nosotros reconozcamos cosas que, que Expósito tiene o busca como proyectos, ¿no? La primera que me parece, ya voy a comenzar ahora con Expósito, la primera que me parece sustancial y es una que tiene enmarcada antes de reflexionar sobre el BIOS, ¿no? O sobre la biopolítica de Expósito. Y me parece sustancial porque creo que explicaría a partir de ello mucho de lo que sucede en Expósito, ¿no? La cuestión del COVID, la cuestión del virus en el que estamos viviendo, yo creo que también planta otra de las situaciones en las que vivimos actualmente. Si entramos en los procesos ecobiopolíticos, podríamos decir otra cosa. Esos procesos ecobiopolíticos desnudan el modo en el cual se ejerce el dominio y las consecuencias de la propia naturaleza. Y entonces podríamos decir otra cosa. Podríamos decir que en realidad el siglo que viene es el siglo de los virus. No porque no haya habido antes virus, sino más bien porque los procesos zoonóticos derivados del proceso ecobiopolítico en el que vivimos cada vez serán más constantes, más arduos y más problemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Y es bien paradójico. El siglo comienza con un virus problemático, la influenza. Y en el 2020, 2019, aparece un virus que encierra a las poblaciones, marcando el nuevo panorama del siglo XXI. Es un virus que no es el último que tendremos, sino yo podría decir, lastimosamente, es de los primeros que tendremos. Ya se ha detectado en Europa y se pudo controlar, en Asia me parece, se pudo controlar un virus que tenía que ver con el sistema digestivo, ¿no? Y este virus destruía el sistema digestivo, ¿no? Entonces, pues lastimosamente vamos hacia un largo hacia un largo problema, ¿no? Si seguimos como vamos.
¿Por qué quiero decir que el siglo que viene es el siglo donde los virus se convierten en uno de los problemas acuciantes de la historia de lo humano? Y también hago referencia, no es que los virus no hayan existido, son parte de la convivencia, de la relación que tiene la naturaleza con el entorno. Los virus existen siempre, los virus están ahí. El problema es que los virus se están convirtiendo en un problema para la existencia humana, como existencia. Por ahí David Quammen dice algo muy interesante, ¿no? David Quammen cuenta que en las poblaciones que han desarrollado un proceso de explosión, digámoslo, de la propia, del propio, de la propia especie, en poblaciones de especie que han llegado a un momento en el cual se ha alcanzado una sobrepoblación, lo que ocurre es que se empieza a convertir en una población en la cual emerge nueva posibilidad de que los virus la destruyan como un proceso de equilibrio ecológico. Él habla en Inglaterra de una, y creo que también en México pasó hace poco, una especie de polilla, si recuerdan, en México, estas polillas que estaban destruyendo las palmeras de Paseo de la Reforma, ¿no? Y lo que tuvo que ocurrir es que empezaron a destruir, el gobierno decidió quitar las palmeras porque la población de, de animales de esos estaba destruyendo las palmeras, entonces estaba contaminándolo. Lo extraño de esto es que conforme pasan los años, estas poblaciones exageradas de las especies, llega un momento en el cual capturan un virus y el virus las destruye y entonces vuelve el equilibrio. Pareciera ser que estamos en el momento, dice Quammen, podría leerse esto como que estamos en el momento en el cual la humanidad se ha convertido en una sobrepoblación que la naturaleza busca un equilibrio y por eso está generando los virus. Eso está como fuerte, pero pues la naturaleza podría ser sabia, ¿no? Muy sabia. El siglo es un siglo de los virus, ¿por qué? Por esto, ¿no? ¿Y por qué lo tomo ahorita? Porque pareciera ser que la respuesta que estamos teniendo al virus tiene que ver con lo que Espósito trata de describir en su biopolítica. Nuestra respuesta al virus es una respuesta que tiene que ver con un intento de inmunización. ¿Qué quiere decir esto? Respondemos a los virus con un proceso inmunitario. ¿Y qué podríamos decir todavía más de ello? Que si el siglo que viene, el siglo en el que estamos, no es delesiano, sino virológico, si el siglo que viene es el siglo de los virus, entonces también es la nueva era de los procesos inmunitarios. Y esto es extremadamente problemático. Si es extremadamente problemático, lo es porque de vuelta comenzamos a biologizar la política y de vuelta comenzamos a construir procesos a través de la biologización que traten de determinar y controlar la vida. ¿Esto qué significa? Significa el principio de nuevos discursos que determinarán la vida digna y la vida contagiada. Y a partir de ello se comenzarán nuevos procesos eugenésicos que terminarán o podrán llegar a la conclusión de procesos genocidas. Esto, bueno, me parece interesante porque Agamben no ha escrito, o por lo menos no encontré ningún escrito de Agamben sobre la COVID, pero me parece que esto muy bien puede explicar la dimensión y la actualidad de Agamben, de Espósito. Espósito parece permitirnos explicar los peligros que existen en no comprender biopolíticamente lo que está sucediendo con el virus. Este virus, el COVID o la COVID, puede generar discursos ideológicos que distingan las vidas que valen la pena de las que no. Y al mismo tiempo puede generar procesos eugenésicos y pueden fatalmente terminar en procesos genocidas.
tal y como se construyó en la Alemania nazi. ¿Por qué? Agamben Espósito lo dirá, porque en realidad la forma de política sobre la vida que las sociedades contemporáneas tienen es una política en la cual, o biopolítica, en la cual el paradigma por antonomasia es la inmunidad. Entonces, lo que hace Agamben en todo el trabajo de la biopolítica es algo muy sencillo. Tratar de hablarnos del modo en el cual el paradigma de la inmunidad se inscribe en los procesos de la política y a través de esa inscripción determina en gran medida cómo la biopolítica se convierte en tanatopolítica. Entonces, el quehacer de Expósito es tratar de visibilizar cómo el paradigma de la inmunidad permite explicar cómo hemos llegado a procesos biopolíticos emparentados directamente con la tanatopolítica. Aquí hay otros presupuestos que yo creo que es importante develar, no solamente en Expósito, sino ya con los autores que hemos trabajado. La cuestión interesante para todos estos autores, una cuestión interesante a señalar, es que todos estos autores tratan de pensar a partir de la discursividad que se está generando más allá del autor. Y con ello tratan de reformular la historia de los problemas que ha tenido el mundo a través de la forma en la cual se han construido los discursos. Y en ese sentido, el proyecto de Expósito se inscribe en un proyecto de tratar de explicar todos los procesos discursivos a través, digámoslo, de entender que todos iban a tratar de construir una inmunidad. Yo creo y yo me atrevo a decir que el discurso biopolítico nace de ese trazado en el cual se intenta construir una historia externa de la verdad o una comprensión de las formaciones discursivas de una determinada época. Si esto es así en su generalidad, eso nos permite explicar lo que están haciendo todos estos autores. Todos estos autores lo que están haciendo es virar el pasado, virar hacia el pasado, mirar al pasado y en el pasado entender no los autores que hablan en ese lugar, sino lo que estaba ocurriendo en ese lugar que permitía hablar a los autores sobre el modo o el modo que hablaban esos autores. Y creo que en ese sentido, Expósito va a dar su primera referencia. Lo que la biopolítica pretende o lo que su biopolítica pretende es dar una respuesta al modo en el cual los discursos de la filosofía política se construyeron en una escena en la cual lo que en realidad estaba importando es construir una inmunidad. Y en ese sentido, el paradigma de lo biopolítico es la inmunidad. La inmunidad nace con la biopolítica, o al revés, la biopolítica nace con la inmunidad. Entonces, ¿qué hará en el texto? En el texto tratará de advertir varias cosas muy importantes, se las voy a describir básicamente y ahorita las trabajamos más detalladamente, pero en el texto yo creo que ya vimos el primer capítulo en las primeras clases. En la primera parte lo que hará es una genealogía del concepto de lo biopolítico y cómo fue en varios discursos señalado y construido. Y a partir de ello pretende afirmar que, como tesis central, creo que también la comparto, que el siglo XX no es otra cosa más que el siglo de la biopolítica. Y ahí, en ese lugar, termina él advirtiendo que el trabajo racional de Foucault nos permite entender la dimensión la dimensión política de la vida y cómo el concepto de vida está articulado y disputado en cuestiones discursivas.
en cuestiones donde el poder se está tejiendo y se está tratando de reflexionar. Ahí donde Foucault deja la posibilidad abierta para pensar una política que no sea negación de la vida, Foucault no la explica, dice Espósito. Foucault se queda y tampoco termina por explicar por qué llegamos a la biopolítica como una expresión de muerte. Y ahí en ese lugar aparece el siguiente capítulo, ¿no? Que es el capítulo que les dejé, ¿no? El que a partir del que les dejé. El capítulo, el paradigma de la inmunización. ¿Por qué? Porque dice que la clave que le escapa a Foucault para reflexionar es justo el paradigma de la inmunización. Le falta explicar a Foucault cómo aparece un nuevo dispositivo dentro de las sociedades modernas que genera, o más bien que engendra, que la defensa de la propia vida sea la muerte, que los procesos de protección de la vida estén intrínsecamente relacionados con los procesos de destrucción de la misma. Y como no lo entiende, como no lo comprende, Foucault no logra entender la dimensión polivalente del discurso de la biopolítica. La biopolítica es política afirmativa de la vida o la biopolítica es tanatopolítica. Al no entender la dimensión de la inmunidad, Foucault no nos da el esquema completo de por qué llegamos a una biopolítica de muerte. El esquema de la inmunidad nos permite entender, a ojos de Espósito, las maneras en las cuales la vida, en su intento de protección, se autodestruye. Entonces, lo que hará en el capítulo 2, que vamos a explicar ahorita, es justamente explicar qué significa el paradigma de la inmunidad, cómo este se relaciona con las categorías de la filosofía política occidental del siglo de la modernidad, con las categorías políticas de la soberanía, Hobbes, con la categoría política de la propiedad, Locke, y con las categorías políticas de la libertad que terminarán asociadas al utilitarismo de venta. Eso es lo primero que hará. Después de eso, tratará de mostrar que en ese lugar donde todos los discursos de la filosofía política no hacían otra cosa que reactivar el paradigma de la inmunidad, aparece un sujeto o un personaje que hace posible pensar una biopolítica que esté contemplando estas dos fuentes, la afirmativa y la negativa. Y ese pensador para Espósito es Nietzsche. Es en Nietzsche donde encuentra la gran política que permite abrir el espacio de indeterminación y el modo en el cual la política de vida se puede convertir en una afirmación de la vida o esta se puede convertir en una negación de la vida. En protección de la vida, destruyo la vida. Y ahí va a tratar de negociar y de explicar por qué a Nietzsche se le ocurren dos respuestas ante la biopolítica inmunitaria. La primera será la destrucción de todo lo canceroso y la segunda será la apertura a un nuevo régimen comunitario. Ahí en esas dos respuestas se tejen los siguientes capítulos. El capítulo 4 será la respuesta de Nietzsche llevada al plano de la tanatopolítica. Como la respuesta de buscar excluir lo canceroso termina en el proyecto tanatopolítico de los nazis. Y cómo todavía no se ha reflexionado sobre una política de lo impersonal de la vida que sea una política afirmativa, que sería el último capítulo, que está emparentado directamente con el texto de la tercera persona. La tercera persona no es más que el intento de formular la política de la vida, la política afirmativa de la vida. El intento del Inmunitas es justamente tratar de explicar de manera más profunda lo que sería este paradigma de la inmunización y cómo ha recorrido la historia de Occidente.
El paradigma, el libro del Comunitas es tratar de reflexionar lo que se contrapone al Inmunitas. Parezco presentador de libros, ¿verdad? Ay, compren este libro. Le hice así, perdón. El proceso, ni se ríen, chicos, están todos serios. El texto de Comunitas tratará de explicar lo que se contrapone a la Inmunitas y con ello lo que puede abrir espacio para pensar la, la política afirmativa o la política de la vida impersonal, de la vida impersonal que sería la vida de la tercera persona. Una vida que no ha sido capsulada y encasillada en los dispositivos inmunitarios. Aquí hay otra tesis, y yo creo que podría ser acompañada, y le iba a empezar así, no sé por qué empezó de otra forma. El dispositivo de la persona, el sujeto que tiene nombre y demás, para Espósito, es o seguirá siendo siempre un dispositivo inmunitario. Al dispositivo de la persona, Espósito contrapone la tercera persona, el impersonal. ¿Por qué? Porque el impersonal es capaz de devenir con la vida sin marcarse en términos de propiedad. La persona es un dispositivo jurídico que tiene la función de darnos nuestra primera propiedad y con ello separar al ser humano de su relación con los otros. Y al separarlo, generar el primer dispositivo inmunitario. Y entonces ya nos vamos acercando aquí. Yo creo que el personaje central tiene un texto que se llama El dispositivo de la persona y dice que en el 2001, esta revista, ¿cómo se llama? La de Hola, no, la de Times, puso como persona célebre del año a cualquier persona, puso un espejo y ahí decía tú. Yo creo que en la actualidad, pues, la persona del año, pues es el virus, ¿no? Y con ello, si la persona fue el dispositivo biopolítico de la tanatopolítica en la que vivíamos, porque a través de la persona se construyó el ideal inmunitario en el cual nos estábamos gobernando, esto no cabrá o no tendrá podría llegar a su conclusión en la nueva persona del año. La nueva persona del año sería el virus, porque a partir del virus se generarán nuevos dispositivos inmunitarios. Y a partir de esos nuevos dispositivos inmunitarios, nuevas formas de relación de lo humano. Y ese es, me parece, uno de los problemas biopolíticos de la actualidad. Y ya se comienzan a tejer, ¿no? Estados Unidos ya determinó que por política no entra nadie que tenga Sputnik a su territorio. No entra nadie que tenga CanSino a su territorio. Y los países comenzarán con estas pequeñas determinaciones. Si leyeron el texto de Espósito se darán cuenta que así comenzó el ideal eugenésico de los nazis. No es un ideal que sea plenamente destructor de la vida, sino es un ideal que en vistas de proteger la vida, trata de separar todo aquello que la destruye. Y ese ideal que comenzó en un pequeño problema que tenía que ver con una cuestión biológica, encuentra sus dimensiones políticas, después encontrará sus dimensiones literarias, después encontrará sus dimensiones jurídicas, sus dimensiones médicas y terminará en los procesos de exterminio. Que eso es justamente la explicación que tiene el capítulo de la tanatopolítica. Pero ¿qué pasa con el dispositivo de la inmunización? ¿Qué hace el dispositivo de la inmunización que a Agamben le interesa y por el cual Agamben trata de formular?
Agamben dice que hay dos cosas que el paradigma de la inmunización atrapa y que es importante señalar. La primera es que el paradigma de la inmunización se inscribe en la esfera de la vida y en la esfera del derecho al mismo tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el paradigma de la inmunidad tiene que ver con algo que sucede en la medicina y algo que sucede o en las ciencias biomédicas y algo que se sucede en el terreno jurídico. Y en ese sentido, el paradigma de la inmunidad permite entender la relación médico-jurídica que va a acontecer en las sociedades biopolíticas. ¿Por qué? Porque en términos biomédicos, en términos biológicos y médicos, la inmunidad es una condición que se genera inoculando el propio virus, tratando de a partir de ello organizar el sistema, organizar el sistema vivo y con ello tratando de impedir la saturación y la destrucción de la vida por el virus externo. Eso es lo primero que hace la inmunidad, ¿no? Lo segundo, en términos jurídicos, la inmunidad también procede como una excepción temporal o definitiva de un sujeto respecto a las determinadas obligaciones y demandas que tiene. El sujeto es separado y al mismo tiempo es excluido de las responsabilidades que tiene. Es inmune. Ser inmune corresponde a una cuestión jurídica y a una cuestión médica o biomédica que le brindan unidad, dice, a toda la relación política. Porque toda la relación política, por lo menos toda la relación biopolítica, procede a través del sistema biomédico y del sistema jurídico. Es decir, de las determinaciones biológicas de los seres humanos y de las determinaciones jurídicas que adoptan esos seres humanos en el mundo social. Y en ese sentido no existe un poder que no esté tratando de objetivar la vida y al mismo tiempo de determinarle su esquema jurídico. Por eso el paradigma de la inmunidad es tan eficiente, porque se inscribe en las determinaciones políticas que le interesan a las sociedades contemporáneas. Eso por una parte, ¿no? Que es la parte más, más baladí, dirá Espósito. Ese es el momento en el cual la política se encuentra como un instrumento para mantener la vida con vida. La política se convierte en el instrumento de las determinaciones biomédicas jurídicas que permiten determinar la vida. El segundo momento del paradigma de lo inmunitario es justamente que en el paradigma de lo inmunitario sucede otra cosa que no se había contemplado antes de la inmunidad. Sucede que en realidad en el paradigma de lo inmunitario se contempla lo afirmativo y lo negativo dentro. Es decir, la política en el paradigma de la inmunización haya un modo de articulación entre lo afirmativo y lo negativo. Es decir, haya un modo de relación entre la defensa de la vida y la destrucción de otra vida, o la protección de la muerte y la muerte de otras vidas. Es decir, en el paradigma inmunitario lo que se encuentra es un modo en el cual se salva y asegura la vida, sometiendo a una condición de negación y reducción la vida de otro. En el paradigma inmunitario se encuentra la relación inherente entre afirmación y negación. Por eso todos los dispositivos contemporáneos van a contemplar la inmunidad, porque de esa manera van a contemplar la política como un proyecto de proteger la vida, atendiendo a que solamente es posible destruyendo otras vidas. Un poco como en la guerra de Estados Unidos. Estados Unidos hace las guerras y las guerras tienen como finalidad protección de la vida. Aunque en la protección de la vida no haya otra cosa que destrucción de otras vidas. Estados Unidos en las guerras
ejemplifica el modo en el cual el paradigma inmunitario puede recoger la negación y la afirmación al mismo tiempo. Y dice Espósito, es en la idea del sistema inmunitario donde se encuentra el poder de la negatividad como forma de afirmación de la vida. Y es Hobbes el primero que se da cuenta. Sin ser plenamente consciente para ello, entiende perfectamente que todo el sistema político deberá ser articulado en la negación. Y concluye, para Espósito, concluye que Hegel es el más avanzado en esto, porque él encuentra la potencia de lo negativo como el punto articulante de la vida. Toda la civilización a partir de ese momento se vuelve un mecanismo inmunitario, porque lo que tienen como finalidad es inscribir el poder de la destrucción como forma de afirmación. En el siglo XX, dirá, lo que se hace no es más que seguir desplegando ese proyecto inmunitario creado en la modernidad. Espósito sí dirá, hay algo que hace biopolítica y es justamente la inmunidad. Pero esta cuestión de la inmunidad surgió como el esquema nodal de la articulación de la política en la modernidad. No es que no existiera antes procesos de inmunidad, sino que en realidad los procesos de inmunidad no tenían que ver con el ideal específico con los cuales se articuló la modernidad. Los procesos de autoaseguramiento de la vida no tenían que ver con el ideal fundante de la modernidad. En realidad ni siquiera estaban pensados, dirá él. Porque ¿qué es lo que está pensando Agamben? Perdón, Espósito. Que el proceso de inmunidad tiene que ver con la forma en la cual uno se relaciona con lo común. La inmunidad sería una forma de atender al munus. Y esa forma de atender al munus sería una forma privativa. El munus, lo voy a explicar en Inmunitas y en Comunitas. El munus sería, digámoslo así, una relación en la cual uno tiende a sacrificar y aceptar el sacrificio de algo para entrar en sociedad. Por eso hay comunitas, porque la comunidad sería la relación de sometimiento de todos los miembros a un sacrificio que tendrán que hacer. Y ese sacrificio es una donación recíproca que pone en juego la identidad individual. En el comunitas no hay individuos, porque todos están dispuestos a sacrificar su individualidad para vivir en comunidad. El problema con el inmunitas es que el inmunitas es aquello que se prohíbe esa donación para no poner en juego la identidad individual. Incluso podríamos decirlo, la inmunitas es la aparición de aquello que se dispensa de la comunidad para formular la individualidad. El inmunitas es la protección del portador de algo que lo separa de la comunidad. Y en ese sentido, inmunitas restablece los límites de lo propio puestos en juegos en lo común. Inmunitas es una afirmación de lo individual por encima de la comunidad. Y en ese sentido, el paradigma inmunitario solamente pudo nacer en la modernidad, porque en la modernidad es cuando emerge la noción de individuo, es cuando emerge la noción de persona. Y cuando emerge la noción de individuo y de persona, es donde se rompe todo modelo comunitario de vida. La comunidad se hace en la medida en que lo que está negado siempre es la comunidad misma. La comunidad sería un proceso de relación en la cual
lo que se sacrifica es la necesidad del yo. La inmunidad es el proceso en el cual en realidad lo que se protege es al portador de algo propio separado de lo común. La inmunitas sería la forma en la cual uno se contrapone a la comunidad modelando un ideal político privatista. En este sentido, la modernidad no es más que la aparición de un proceso inmunitario, de un proceso de separación de lo común. Y Espósito lo afirma, ¿no? La conexión entre modernidad e inmunidad no es una conexión baladí, sino más bien permite dar cuenta y entender cómo lo que ocurrió en la aparición de la modernidad fue un proceso biopolítico. La biopolítica nace en la caída de la modernidad porque ella es afín al proyecto inmunitario. Ella es afín al proyecto de separación de los seres humanos de lo común. Y en ese sentido, el proyecto inmunitario es afín a la connotación de entender la vida como algo que se debe de proteger ante otra vida. Agamben sí se mete ahí en un problema, perdón, Espósito, sí se mete en un problema porque dice, bueno, ¿qué sucede con Platón? Platón también tuvo ciertos ideales que lo pueden comparar con Hitler. Platón también tuvo ciertos ideales eugenésicos. El problema es que en Platón, esos ideales eugenésicos, o por lo menos es lo que quiere afirmar Agamben, perdón, Espósito, Platón no tiene como interés defender al individuo, sino tiene como interés defender la sociedad. Y en la medida en que pretende defender la sociedad, todos los dispositivos que utiliza Platón son dispositivos en pro de lo comunitario, que si que son dispositivos destructivos, no pueden engendrar la inmunidad de la que está hablando Espósito. La inmunidad es un invento de la modernidad como aparato histórico categorial capaz de resolver el problema de la autoconservación de la vida. Lo que le interesa a Platón es conservar la comunidad, no el autoconservamiento de la propia vida. Y en ese sentido, si la inmunidad no es otra cosa que el intento de la protección de la vida del individuo, ya como individuo, entonces todo el ordenamiento discursivo de la modernidad no tiene como fin más que defender el proyecto biopolítico inaugurado en la inmunidad. ¿Y qué va a hacer entonces después? Justamente tratar de explicarnos cómo los conceptos más emblemáticos de la filosofía política moderna no tienen otro fin más que restablecer y constituir el proyecto inmunitario de la modernidad. Y entonces ahí se va a meter justamente a tratar de explicarnos esto. El concepto de la soberanía, el concepto de la propiedad y el concepto de la libertad son formas conceptuales, categoriales, en las cuales se inscriben los cuerpos a la dimensión biopolítica de la inmunidad. La primera figura del poder inmunitario en la filosofía política sería justamente la soberanía. Para Espósito, la soberanía no está antes ni después de la inmunidad, sino que con ella se corta el horizonte que resuelve la posibilidad de la autoconservación de la vida. La autoconservación de la vida solamente se puede dar en términos inmunitarios, y la soberanía es el primer lugar en el cual se establece. Por eso, el primer germen de articulación biopolítica inmunitaria sería Hobbes, porque Hobbes tiene como finalidad resolver el problema autoinmunitario o inmunitario de la soberanía. Hobbes nos va a explicar, o a ojos de Espósito, Hobbes capta con absoluta claridad el tránsito de la soberanía
personal a la soberanía política y el modo en el cual ese proceso genera un dispositivo inmunitario capaz de perpetuar la vida a condición de que ésta siempre esté dispuesta a ser destruida. ¿Qué es lo que sucede con Hobbes? Hobbes y su caracterización del cuerpo como impulsos y demás, como impulsos y batallas, deseos de conservación, solo puede alcanzar su ideal final cuando cede esos cuerpos movidos por la lucha, movidos por el deseo, a un lugar soberano que va a determinar la vida de los sujetos. El proceso de cesión de su poder de los sujetos a un poder soberano no es un proceso solamente de conservación, sino está también ampliamente determinado por la destrucción. ¿Por qué? Porque dice, los sujetos convienen o aceptan que alguien alcance la soberanía como forma de mantenimiento de su propia vida. Pero eso no significa que ese sujeto soberano tenga la obligación de mantener su vida, sino que en esa reacción autoinmunitaria, la cesión del derecho de sobre su vida al soberano hace que el soberano pueda conservarla y al mismo tiempo destruirla. Entonces hay una inoculación en el ejercicio del poder dada por la soberanía, porque el soberano es aquel que conserva la vida, pero también aquel que puede destruirla. Tal y como sucede con los virus. Ahora nos están inyectando la Sputnik y la CanSino, pero nos están inyectando el virus del COVID. Y esas formas de inyección del virus del COVID, lo único que hacen es decirnos que por medio de ella nos conservan, pero al mismo tiempo estamos a expensas de la propia destrucción. ¿Sí, Ever? Sí, profe, una pregunta. Entonces, ¿se podría decir que es imprescindible inmunizar al rebaño para su propio bienestar? Es decir, para que no se autodestruya a sí mismo. Ese es el presupuesto, exactamente. Se inmuniza al rebaño porque si no puede destruirse. Y la primera prueba de la inmunización es la soberanía. Hobbes dice, hay que inmunizar al rebaño para que éste pueda alcanzar la paz. ¿Y cómo se inmuniza? Con la soberanía. Ojo, aquí estamos hablando en términos biológicos, políticos, biológico-políticos, o no sé cómo se diga, biopolíticos, ¿verdad? Pero bueno, Hobbes está tratando a ojos de Espósito decir, bueno, todo el proyecto de la soberanía tiene como finalidad inocular en la experiencia social algo que la defienda, pero que al mismo tiempo es un principio destructivo. Eso que la defiende y que es un principio destructivo es la soberanía. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento todos pierden su soberanía, pero el que tiene la soberanía tiene la posibilidad de destruir al mismo tiempo que de construir. Para salvarse la vida debe hacerse privada. Y lo que sucede justamente con la soberanía es que la vida se privatiza. Por eso aparece la categoría en la modernidad del individuo, porque el individuo es aquello que permanece sin división, aquello que permanece en su juego unívoco de ser. Y lejos de ser Hobbes el filósofo de la guerra, es el filósofo de la paz, porque encuentra mediante un proceso inmunitario una forma de protección de la vida. Tal y como ya de alguna manera Espósito también lo dice, Foucault ya lo advertía. Estamos leyendo mal a Hobbes. Hobbes es el filósofo de la paz, no es el filósofo de la guerra. Pero ¿qué sucede con este proceso inmunitario que sucede al exterior de los sujetos y que les da forma como sujetos, que es la soberanía, como sujetos partícipes de un poder soberano? Este es bien importante antes de terminar esta parte.
Hobbes parte del presupuesto de que todos somos soberanos de nuestra propia vida. Pero en la soberanía de todos somos dueños de nuestra propia vida, existe el conflicto y existe la destrucción. Entonces, construimos una inmunidad que permita que no nos destruyamos. Esa inmunidad es la soberanía del Estado. Pero ¿qué es lo que hicimos o qué es lo que sucedió según Espósito? Sucedió una especie de sublimación de la soberanía. La soberanía ya no la tenemos todos, sino se vuelve una trascendencia. Esa trascendencia la tendrá el poder y ese poder determinará y gobernará o dominará las vidas con la finalidad de conservarlas, pero en cualquier instante de poder destruirlas. En ese sentido, la soberanía se inscribe como un recurso inmunitario en la política moderna que se hace solamente a través de la intención de resguardar lo social. Entonces, la soberanía es el dispositivo inserto dentro de lo social para determinar, primero, la protección de la vida en una sublimación política y segundo, la protección de la vida en la individualización de los sujetos políticos. Entonces, hizo dos cosas esa operación. Sublimó la política, sublimó el estatus social e individualizó a los sujetos. Los sujetos ya no participan más de lo común, sino participan de los derechos del soberano o de las obligaciones para con el soberano o con la soberanía. Otra cosa distinta sucede con la propiedad, concepto muy articulado en la filosofía política moderna. Y para Espósito, la propiedad es la categoría que produce una inoculación inmunitaria en el interior de su sujeto individual. Si la soberanía se encargaba de tratar de establecer un dispositivo inmunitario para la relación de los sujetos, la propiedad es un dispositivo inmunitario que se inocula dentro de la vida del sujeto para que éste a sí mismo se pueda entender a través de los procesos de destrucción y construcción. La categoría de propiedad entonces construye un doble invertido, dirá Espósito. Construye la necesidad de pensarnos siempre fuera de lo común y al mismo tiempo que nos permite pensarnos fuera de lo común como alguien privado, intensifica la lógica inmunitaria. Solamente puedo subsistir en la medida en que tenga un alcance de lo propio. Mi subsistencia solamente está determinada en la medida en que tengo propiedad, en la medida en que soy dueño de algo. Entonces, la categoría de propiedad, dice Espósito, genera la necesidad de entendernos como alguien que solamente alcanzamos subsistencia en la medida en que tenemos propiedad. Y eso no es otra cosa que un proceso de inmunización y especialización. Y el emblema por antonomasia de este proceso es justamente Luke. Luke lo que hace es poner en juego el modo en el cual los individuos ya partidos, ya separados de lo común, comienzan a establecer sus relaciones de propiedad con el mundo y comienzan a legitimar su relación de diferencial no común con los demás. En ese momento, la vida se convierte en propiedad y en el momento en el que la vida se convierte en propiedad, se comienza la distinción biopolítica por antonomasia. Ser y tener, personas y cosas, vida y propiedad. Y en ese sentido, esta dimensión biopolítica de la propiedad lo que engendra es la necesidad de que las personas tengan cosas como parte de su propiedad y que eso permita en última instancia la posibilidad de una relación con el mundo en el cual el mundo se ha convertido en algo que podemos obtener. Pero esto es muy simple. En realidad lo que sucede según Espósito es la propiedad, lo que engendra es una dimensión previa a la soberanía
en la cual se está fundando la inmunidad. Esa dimensión previa de la soberanía es el individuo. Antes de ser propiedad, las cosas, de lo primero que somos propiedad, somos de nosotros mismos. Por eso, dirá Luke, la primera propiedad que tenemos es nuestro propio cuerpo. Y de ahí, de lo que realicemos con nuestro propio cuerpo, comenzaremos a tener propiedad de las demás cosas. La relación entre las cosas y los sujetos está constituida por el modo en el cual los sujetos individuales se apropian de las cosas. Y en ese sentido, la categoría de propiedad hace privadas las cosas, convierte el mundo en algo apropiable. Y cuando convierte el mundo en algo apropiable, lo convierte en no común. O sea, ya sé que suena como muy torpe, ¿no? Pero convertirlo en no común significa separarlo de la relación. Y al separarlo, comenzar a construir que solamente nuestra vida puede vivir si se separa de las otras vidas. Si no tiene otra necesidad más que, en vistas de sobrevivir, negarle el derecho a otros de sobrevivir. Como el ideal capitalista por antonomasia, digámoslo. ¿Cuál es? En el capitalismo, uno tiene que hacerse de cosas para poder subsistir. Porque la propiedad es la forma de la existencia. Si uno no tiene cosas, está tentado a morir. Pero si uno se hace de más cosas, está siguiendo el principio de la propiedad. Entonces no importa que el otro muere o que el otro muera. Mi proceso de determinación, de afirmación de mi vida, depende de la destrucción del derecho que otro tenga a la propiedad. Y eso justamente es lo que logra conservar mi vida. Entonces, marcadamente ahora, justamente con todos los problemas que tenemos, con los refugiados y con los demás, ¿no? Porque no son los refugiados solamente, sino todos los ninis y toda la gente que vive en la calle está viviendo un proceso de despolitización de su vida en la medida en que no está articulada bajo la propiedad. La despolitización de su vida significa, en términos de Espósito, terminar convirtiendo su vida en una vida no digna. Y en ese sentido, hacer posible que esto se convierta en una existencia sin vida. Y por lo tanto, negarle su derecho a vida no es algo imposible. Que es justamente ahí donde se coopta, me parece, este marco de indistinción de la vida del que no está en la relación de propiedad, es el que permite su apropiación de la vida como esclavitud, trata de blancas, nuevas formas de esclavitud. Y creo que eso marcadamente es un dispositivo que está detrás de la cuestión de la propiedad. Es como lo que me quedo pensando. El problema que le pasa a los migrantes no es el que vemos. El problema que le pasa a los migrantes es que padecen formas de explotación todavía más aceleradas que el mero andar o el camino al que van, ¿no? El problema con los migrantes es que solamente vemos los que han podido seguir siendo nombrados de toda una esfera de gente que ya no es nombrada, pero que está circulando ya incluso como materia de explotación, ¿no? Exactamente. El dispositivo de la propiedad está diciendo que si no tienes cosas, no eres nadie. O más bien,
Si no tienes cosas, eres cosa. Y esa es justamente la relación entre las personas y las cosas. La relación entre las personas y las cosas es una relación de propiedad. Solamente las cosas pueden ser propiedad. Las cosas y las personas pueden tener propiedad de cosas. Y eso es justamente lo que determina el problema con los migrantes. Los migrantes terminan convirtiéndose en cosas y entonces la gente busca o encuentra un modo de explotarlos. En Chiapas se está dando, ahorita voy para allá, vale, espérame. En Chiapas se está dando un ejercicio donde la migración, familias están cooptando a migrantes y están explotándolos, porque justamente ya no circulan como humanos, sino circulan como cosas. A ver, ahora sí, Val, ¿te escuchamos? Sí, iba a comentar que pienso también que el problema o lo difícil con este nuevo tipo de esclavitud es que es menos explícita, ¿no? O sea que nosotros como gente ajena al problema no estamos enterados o no estamos en el medio y no, es muy fácil ocultarla, es muy fácil que, por ejemplo, las grandes empresas o quienes transforman a esta gente en cosas se encubra y que nosotros no nos enteremos y que no sea tan explícita. Sí, es cierto. Y todavía más problemático, muy bien, Val. Todavía más problemático, yo me atrevería a decir, Val. Incluso a veces las empresas que los explotan no son empresas legales. El narcotráfico utiliza a las personas migrantes para todos sus trabajos. Y eso no puede ser nombrado legalmente. Entonces estamos en una dimensión donde el problema de la propiedad ha llevado a que personas ya no sean personas, sino cosas explotables. Que fue el marco de la colonia, pero que ahora se ha intensificado, ¿no? Y se ha intensificado para llegar a estos mundos, a estos momentos, o incluso el propio Estado también, es cierto. O ahora vi en la mañana un programa, estaba en las noticias, me pareció extremadamente problemático. Una empresa de, de estas de las que hacen, las fábricas de sudor se llaman, básicamente. Las fábricas de sudor son las empresas textileras que explotan a las poblaciones pagándoles $1 por un pantalón que costará en el mercado 500 pesos, 600 pesos. Esas fábricas de sudor son esas empresas textiles en el programa estaban dándole trabajo a todos los migrantes y nos estaban explicando la beatitud de esas empresas. Pero no hay una beatitud, sino hay, y eso es bien problemático, todavía llevándolo con Val, ¿no? Hay una forma de invisibilización del problema de la explotación que está ocurriendo con los migrantes. Claro, las empresas quieren a esos migrantes porque ¿qué es lo que van a tener de ellos? Trabajo completo todo el tiempo a menor costo. Y eso genera mayor acumulación de capital. Entonces, la cuestión de la propiedad en su término acelerado construye las personas y las cosas, pero en su aceleración, el término de inmunización genera más cosas que personas. Y en ese sentido, el proyecto biopolítico en su categoría de la propiedad está generando que cada vez más personas se conviertan en cosas y cada vez más personas ocupen de esas nuevas cosas. Lo vamos a ver con, muy bien, Vale, y muy bien también, Ever, que también ahí acompañaste esto. Bueno, y que también has opinado, ¿no? Eh, lo vamos a ver con, ay, son tantos nombres. Lo vamos a ver con Moore. Moore justamente va a decir, es mentira que el capital genere objetos desechables o genere sujetos desechables. El capital lo que le interesa son generar naturalezas baratas, porque las naturalezas baratas permiten la acumulación del capital de una manera más práctica. Entonces, a la tesis que también veremos del hombre desechable como forma de la capital, Jason Moore contrapone la tesis de la naturaleza barata. La naturaleza barata es lo que busca el capital. ¿Por qué las mujeres fueron fuente de la economía del capital invisibilizada? Porque las mujeres eran en realidad la naturaleza barata que invisibilizaba el capital para su ejercicio de producción.
ahí le completa la página a, a ay, ¿cómo se llama esta italiana? Uy, ayúdenme. Uy. Esta chica que escribe el Calibán y la bruja. ¿Perdón, Kenia? Federici. A Federici, porque Federici dice que justamente el trabajo doméstico nunca había sido contemplado con el capital, por el capital, y que en ese sentido hay una potencia del trabajo doméstico y de la mujer en esta inoperación del propio capital. Jason Moore dice, no es cierto, eso es mentira. El trabajo doméstico estaba tan contemplado, pero circulaba como una naturaleza barata que no era necesario incluir en el sistema legal, porque en realidad al sistema político económico le interesan las naturalezas baratas que no puedan inscribirse en el trabajo legal. El trabajo doméstico es una naturaleza barata que no necesita inscribirse, porque si se inscribiera en el terreno legal, causaría un mayor costo. Mejor tiene que circular así. Y así como circula la naturaleza barata del trabajo doméstico, circula la naturaleza barata del campo, circula la naturaleza barata del migrante. El migrante y todos estos sujetos tienen que ser naturaleza barata, porque son la única forma de que en realidad el capital construya, de que en realidad el capital siga obteniendo el plusvalor que necesita. Eso es también es discutible, pero a mí me parece bastante brillante. Estoy leyendo la... Exacto, sí, sí, sí. Toda esta dimensión que está diciendo Eber, pues tiene que ver con eso, con cómo se va articulando la idea de persona y cómo esta va articulando las relaciones con las cosas. Sí, Jesús, ¿ibas a decir algo? Sí, tengo una pregunta un poco experimental. Bueno, es que hay un texto de, bueno, todo el aceleracionismo, la propuesta aceleracionista es básicamente que pues tendríamos, bueno, la tecnología está como mal empleada por parte del capitalismo para crear como inoperancia. Y bueno, justamente la tesis es que la inoperancia es lo que crea el capital. Pero aquí la pregunta es ¿por qué usar personas? O sea, no entiendo. O sea, sí lo entiendo, pero no entiendo de qué manera podría ser como compatible usar más personas, como, o sea, ¿por qué usar personas sería algo ineficiente? O sea, porque, digamos, ocuparía muchas vidas o más bien como que... Me perdí en una parte de la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, Ajá. o sea, si suponemos esta cuestión como verdadera de que el capital, bueno, la fuente de reproducción del capital es la inoperancia tecnológica, o sea, digo, por ejemplo, pues obviamente hoy tenemos un montón de dispositivos técnicos muy interesantes, pero pues se usan más que nada para vender teléfonos o cosas así, realmente no está encaminada a la emancipación de los trabajadores de la fábrica, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿por qué usar vidas desechables? O sea sí me queda claro, pero no entiendo o sea, las personas se están pensando como una tecnología, o más bien Bueno, solamente están sí. pensando pues no sé, o sea, sí hay una dimensión tecnológica en las personas, y en esta perspectiva teórica de Espósito, o más bien Espósito no lo enuncia así, pero yo creo que se puede decir algo muy, muy referente a eso. Se puede dar una respuesta a esto. No sé si la pregunta es esta más o menos para tratar de entenderlo, ¿no? Porque no sé cómo articularlo. La pregunta es, ¿por qué en lugar de la tecnología, la naturaleza desechable o los sujetos desechables? Y bueno, me parece que la tecnología construye seres que no están operando dentro del sistema, pero la tecnología sigue siendo cara. En cambio, utilizar los sujetos que ya han sido desechados es más barato. Hay dos operaciones en la tecnología que Marx explica, ¿no? Justamente una que tiene que ver con la subsunción real.
y la subsunción, la subsunción formal y la subsunción real, ¿no? Y esas de subsunción real y subsunción formal permiten explicar cómo el hombre, a través de los procesos tecnológicos, termina convirtiéndose en una máquina de los procesos técnicos, que es un poco a donde va a llegar al final todo el proceso de explicación de Bifo Berardi. Cómo con la tecnología digital terminamos en una subsunción real, ¿no? Y esa subsunción real significa que nos convertimos en parte de la máquina que solamente está operando y apretando los botones. Ahora bien, eso presupone siempre, digámoslo, un conjunto de armazón económico que permite y posibilita el desarrollo tecnológico. El problema que estamos aquí planteando con la propiedad y el convertirse en cosa y la naturaleza desechable es que todavía es más económico explotar humanos que explotar tecnología, porque la tecnología requiere un esfuerzo mayor. Extraer 1 kilo de oro tecnológicamente es más caro que tener 100 hombres de esclavos produciendo un trabajo que produzca la misma cantidad de beneficio económico. Y ese es, creo yo, el meollo de este asunto. Ahí están dominadas las cuestiones. Y ahí en la desaparición como paradigma de lo biopolítico está también esta dimensión. La desaparición se da solamente en la medida en que el homini sacri es destruido como sujeto y aparece la posibilidad de la explotación de los sujetos. Bueno, también va en el momento en el que hablemos de la desaparición forzada, vamos a hablar de la dimensión política de la desaparición actual, ¿no? No tiene nada que ver con el Estado, tiene que ver con una dimensión ecobiopolítica. Este es el fundamento de la propiedad del que está hablando Espósito. Y ese fundamento está acompañado de la tercera categoría de la filosofía política moderna. No sé si tienes otra pregunta, Jesús, o más bien no te respondí la anterior. No, sí, pero bueno, tal vez no la planteé bien, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero es que justamente ahí es donde yo encuentro por lo menos una contradicción, porque, o bueno, a lo mejor no una contradicción, pero sí problemático, porque, digamos, sí es más fácil explotar las vidas, pero también, bueno, lo que he entendido hasta ahora es que el interés de la biopolítica de alguna manera es seguir manteniendo la vida de las poblaciones. Entonces, solamente creo que quedan dos opciones, ¿no? Una es, o que si hay una contradicción, o que esto lo vi recientemente, que todo el sur global se puede pensar realmente como un productor de mano de obra, más que lugares donde, digamos, efectivamente pueda o deba producirse un desarrollo de la vida de las personas, ¿no? Entonces, no sé si solamente ciertos países o en ciertos ámbitos las comunidades sean protegidas. No, justo en esta dimensión contradictoria es en la que dice Espósito, es en la que surge el paradigma de la inmunidad, porque la inmunidad tiene como finalidad la protección de la vida a costa de la destrucción de otras. Entonces no hay una contradicción, porque justamente para que la persona exista es necesario que otras se vuelvan cosas. Y ese es justamente el paradigma de lo biopolítico según Espósito, que el hecho de que algo se convierta en persona necesariamente construye y transforma cosas. Y podríamos decir que el sur global se convierte en una cosa para el occidente europeo que se hace a sí mismo creer como persona. Y los procesos radicales de todo esto se encuentran en el modo en el cual los cuerpos de las mujeres latinoamericanas son apropiados como cosa, como señal, como marca, porque justamente es una marca análoga del modo en el cual Latinoamérica se ha convertido en cosa para Occidente. Y en ese sentido, la contradicción se resuelve, porque en realidad la contradicción es el modo de construirse la inmunidad. Solo puede protegerse la vida propia, en la necesidad de que lo otro pueda ser destruido. Ese es justo el intento de Espósito. Decir, no hay una contradicción, sino esa contradicción es la que hace vivible la experiencia inmunitaria. Solo soy persona en la medida en que he convertido en cosas.
No sé si con eso ya resuelvo un poco más el punto. Sí, o sea, bueno, tal vez ya solamente agregar una cosa. Entonces, digamos, en esta enunciación que hace Expósito de las otras vidas, esas otras vidas son vidas racializadas, son vidas otras, ¿no? Sí, las Sí. otras vidas serían vidas que ya casi van a convertirse en cosas. Y en ese sentido, esto está inaugurado por el concepto de propiedad. La tercera envoltura inmunitaria sería justamente la libertad. La libertad entendida y construida en Occidente siempre como una condición para la seguridad. Sucede que el dispositivo libertario es aquel que va a comenzar a organizar la vida de los sujetos siempre y cuando estos estén conformados bajo el seguimiento de las normas. Y dice Expósito, el liberalismo no es más que una organización de las condiciones que hacen posible la libertad. Y en este sentido hay una contradicción. Nos deja ser libres siempre a condición de que nosotros sigamos los principios que reglan y norman la libertad. Entonces no somos del todo libres, no somos realmente libres. Sin embargo, la racionalidad liberal detenta su forma de organización política apelando a que la libertad, el único modo de subsistir en libertad es organizarnos o inscribirnos en la racionalidad que pone las normas y los deberes de la libertad. Expósito, al final de esto, dirá, bueno, entonces, soberanía, propiedad y libertad son tres de los dispositivos que construyen el dispositivo mayor, la persona. Y ese dispositivo mayor, la persona, es el que organiza la forma biopolítica de Occidente. ¿Qué ha habido en contra de ello? ¿Qué se ha hecho en contra de esta organización? Expósito dice que Nietzsche trató de pensar esa posibilidad. Y Nietzsche, en el orden de la genealogía, en el orden de la reflexión de la gran política o de la voluntad de poderío, buscó encontrar esa dimensión que nos permita encontrar un lugar de salida de este proyecto inmunitario. El proyecto inmunitario solamente puede encontrar una salida, dice Expósito, cuando se encuentre una respuesta al modo en el cual la vida está siendo cooptada por la inmunidad, por lo no común. Y quizá de ahí yo creo que a ustedes les resuene el modo en el cual muchos filósofos y filósofas contemporáneas comenzaron a preocuparse por el problema de lo común. Incluso emergieron nuevas reflexiones sobre lo común, lo comunitario y demás, porque justamente encuentran que el dispositivo del individuo, la individualización de la vida, es la que ha generado todo el proyecto destructivo de Occidente. Entonces, regresar a la comunidad, regresar al pensamiento de lo común, es volver a inscribir a los sujetos en aquello de lo cual habían sido separados y con ello volver a formular una política de la vida para Expósito. ¿Y cuáles fueron las respuestas en esa política, en esa gran política que dio Nietzsche? Nietzsche dio dos respuestas, la de la doble negación y la de la después del hombre. La de la doble negación consistía que ante la fuerza reactiva de la política inmunitaria que terminaba por destruir la vida, habría que crear una especie de involucionismo en el cual se negara en absoluto la vida y a partir de ella emergiera su afirmación. Esa política, esa primera respuesta, dice Expósito, fue construida por el ideal nazista. Los nazis cooptaron esa respuesta de Nietzsche y la llevaron hasta sus máximas consecuencias. Y lo que va a decir Expósito es que esa respuesta de Nietzsche no es más que una respuesta inmunitaria al propio ejercicio inmunitario. Porque es a través de la protección de una vida, de todo lo canceroso,
que se puede hablar de la posibilidad de una afirmación de la vida. Esa es la respuesta que da Nietzsche. Y dice, y eso es lo que justamente nutrió al mundo nazi. La segunda respuesta es la respuesta que tiene que ver con lo que Espósito llamará después del hombre, en la cual Nietzsche trata de buscar una fuerza de la vida propulsora más allá de las instancias dominantes de los dispositivos modernos. Y esa instancia productiva de la vida construiría una nueva política de la vida, en la cual lo impersonal es lo que mueve la vida y esa afirmación de lo impersonal es lo que construye la política de la vida. Espósito en la tercera persona dirá que esa forma de vida, más allá de la política, más allá de la política inmunitaria, es la filosofía impersonal de Deleuze, que es en Deleuze donde podemos encontrar esa política contrainmunitaria o esa política de la vida afirmativa en la cual el sujeto está dispuesto ya no a ser sujeto, sino a devenir vida. Yo no me quedaré con eso, yo no hablaré de eso, la verdad es que no tengo fuerzas para hacerlo, ni capacidades también. No entiendo a Deleuze. No es cierto. Es que no soy deleuziano. No, ya hace mucho leía Deleuze, hace 15 años, y ya no es tan interesante. Bueno, sí hay cosas muy interesantes. Y bueno, nada más para ir cerrando la clase, Agamben explica que entonces, ¿qué pasó con el nazismo? El nazismo no es más que la consecuencia última de todos los procesos inmunitarios. El nazismo no es una política de muerte como todos pensaban, sino en que en realidad el nazismo erige su fundación política en la defensa de la vida. Solo que la defensa de la vida, en tanto que fue inmunitaria, necesariamente iba a destruir la vida. Y en ese sentido, lo que va a hacer es, en ese capítulo de la tanatopolítica, desarrollar de algún modo cómo se fue construyendo toda esa política tanatopolítica. Esa política tanatopolítica se fue construyendo en un ideario en el cual el racismo fue la fuente emergente para la politización y afirmación de la vida nazi o de la vida aria. El racismo permitió separar el continuum biológico y fijar a partir de ello una relación de muerte con los que no están elegidos por la vida. Y esto es bien interesante porque dice Espósito, lo que hizo el nazismo es demostrar la verdadera potencia de lo biopolítico. ¿Qué quiere decir eso? Que no se hizo política ni filosofía política, sino que es ni política del derecho, sino lo que se hizo fue una biologización de la política. Esa es la tesis de Agamben, de Espósito. La biologización de la política comenzó cuando justamente el Estado nazi construyó la vida biológica como fuente central en las determinaciones de toda la soberanía. Y entonces comenzó a ocupar los médicos como forma de determinación de la vida que vale y de la vida que no vale. Esto es bien interesante porque dice, no porque los médicos sean malditos o sean perversos. En realidad los grandes desarrollos científicos que han tenido los alemanes fueron en el mundo nazi y pudieron ocurrir porque justamente los médicos estaban encomendados a resguardar la vida. Y ese resguardar la vida era siempre a condición de diferenciar la vida que valía la pena de la que no valía la pena. Y ese ideal constructivo de lo biopolítico, ese ideal construido desde lo biológico, fue comenzando a generar discursos que apoyaban ese ideal biológico. Aparecieron los discursos biológicos que dieron persona a los que eran arios y que no dieron persona a los que no lo eran, y con ello los convirtieron a las vidas que no eran arios en puras existencias sin vida, y que después permitieron la destrucción, pero también aparecieron los ideales discursivos, ideológicos que los acompañaron. Aparecieron las grandes novelas que van a jugar con esto
Y aparecieron también las grandes películas. Yo no me he metido en eso. Creo que en algún momento leí que Espósito sí lo menciona, pero si no lo menciona, sí es posible comenzar a marcarlo, ¿no? El expresionismo alemán y todo el proyecto cinematográfico alemán ya estaba premeditando una descripción biológica de las vidas que valían la pena y de las que no. Por eso justamente el doctor Caligari, si lo recuerdan o si lo han visto, es una representación muy clara de cómo hay vidas que ya no merecen vivir. Y este tipo que es como, ¿qué es? El doctor Caligari tiene como un, ¿qué sería? ¿Cómo podríamos llamarlo? Una especie de títere. No es más que la representación de esa existencia sin vida. Y esa existencia sin vida más adelante va a ser articulada en el plano del derecho, en el plano de la eugenesia y en el plano del genocidio. Y algo aquí bien interesante de Espósito para terminar es justamente eso. Los ideales de inmunización generan dispositivos o discursos que terminarán por legitimar esos ideales inmunitarios. Si los migrantes tienden o tienen que volverse esclavos, pues es consecuencia de todos los dispositivos. O como lo dice Valeria, lo más problemático es que es invisibilizada la explotación del migrante. Bueno, es invisibilizada porque los discursos lo han permitido y lo ocasionan. No es una invisibilización no intencional, sino que me parece que está escondida detrás de la forma de organización discursiva del mundo actual. Lo mismo parece con la forma en la cual el judío cada vez más dentro de los discursos ideológicos fue transformado en un virus, en algo que no tenía vida. Y entonces la biología política pretendida por los nazis se convirtió en una biología que determinó la propia ideología. Y por eso les decía, el virus del COVID inaugura una nueva forma de la biología inscrita en la política y puede ocasionar los mismos peligros que en el mundo nazi, porque se puede a partir de ello generar dispositivos biopolíticos desde lo biológico que van a determinar los procesos eugenésicos en los que vivimos. Eso es, creo yo, a grandes rasgos, lo que puedo hablar y decir de Espósito. La próxima clase, sobre todo ya un poco acelerando el camino para que por lo menos tengamos unas 4 o 5 clases para discutir todo esto que yo les quiero decir. Vamos a ver a Byung-Chul Han y vamos a ver solamente un texto para también no saturarnos. Vamos a ver psicopolítica, ¿no? Entonces, les encargo el de psicopolítica. Siempre va a haber a la par algunos otros textos que estén ahí, la sociedad transparente, a lo mejor una parte de la desaparición de los rituales, un capitulito chiquito de la desaparición de los rituales, pues es interesante porque ahí justamente en ese capítulo final, Byung-Chul Han da una respuesta a la psicopolítica, ¿no? Por ahí podemos trabajar. Y después vamos a trabajar no sé, a Bifo Berardi, ¿no? Dije. Entonces vamos a trabajar a Bifo. Si no tienen preguntas, pues yo creo que hoy terminamos, chicas, chicos. Y un gusto y un placer verlos, verlas. Estar ahí, aunque se burlen de mí y todo, es mucho gusto para mí eso.